Gracias, presidente. En estos días es inevitable referirnos a la situación que viven las 317 familias que pueden verse afectadas por el cierre de Alcoa en Avilés de forma directa y a los cientos de ellas que lo serán de forma indirecta en toda la comarca. Lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Seguiremos acompañando a los trabajadores y trabajadoras en sus movilizaciones con el objetivo último del mantenimiento de la actividad y del empleo. Para lo que se hace imprescindible, la retirada del expediente de regulación de extinción de empleo para poder negociar y también porque se incumple la normativa o han incumplido la normativa europea, lo ha hecho la empresa al vulnerar los derechos de información y consulta al Comité Europeo. Y es inevitable referirnos también al dato del paro del tercer trimestre de 2018 que conocíamos ayer y que sube en Asturias en 1.800 personas hasta un total de 61.300, un incremento desde el 13,10% del segundo trimestre al 13,45%. El Principado fue una de las dos únicas comunidades autónomas en las que subió el paro junto con Murcia, y ello al tiempo que la ocupación bajaba también en 300 personas respecto al segundo trimestre. Más datos que conocíamos ayer, según la EPA, y que nos sitúan en una posición aún más negativa de lo que era. La población activa creció en 1.500 personas, el 0,33%, pero, pese a ello, Asturias continúa siendo la comunidad autónoma con la tasa de actividad más baja, el 51,06%, 7,67 puntos por debajo del promedio estatal. También la única comunidad en la que sube el número de desempleados respecto al tercer trimestre de 2017. Miren, la comunicación de Alcoa hace poco más de una semana, así como la situación especialmente delicada de algunas empresas y grupos industriales en el tejido económico asturiano, nos plantea la necesidad que llevamos trasladando a esta Cámara desde el inicio de la legislatura, y es la de la implicación activa por parte del Gobierno de Asturias, y no solo allí donde la presión social lo requiera, para seguir de cerca la actividad y planes de contingencia y valorar, en su caso, las posibles acciones que se pueden llevar a cabo desde los diferentes niveles de Gobierno mediante el uso de instrumentos públicos de apoyo a la industria, con el fin último, en todo caso, de evitar deslocalizaciones o procesos concursales por falta de inversión o dirección ineficiente en grupos industriales con un impacto fuerte en el empleo. Creemos que es necesario conocer el impacto de las subvenciones del Gobierno asturiano a través de los instrumentos de promoción económica y el nivel de cumplimiento de los objetos previstos, adaptándolos, en su caso, con el fin último de desarrollar un tejido económico alternativo, algo que no estamos en condiciones de afrontar en este momento o que no tenemos en este momento y que debiéramos crear esas condiciones para crear ese tejido económico alternativo. Necesitamos implementar estrategias de lucha contra la precariedad laboral de forma efectiva y con especial atención a los sectores más feminizados. Ha habido conflictos laborales que nuestro grupo ha traído a esta Cámara y a los que su Gobierno no ha prestado la más mínima atención, como el del Contact Center, por ejemplo, del Iberbank, que afectaba a 225 personas, en su mayoría mujeres, y ahí no vimos en ningún momento al Gobierno pedir firmeza al Iberbank. Más de aproximadamente 80 mujeres han quedado en la calle. No sé de dónde se ha hablado de ellas, excepto en esta Cámara, ni qué han hecho ustedes al respecto. El presidente el otro día no llegó a mencionar la palabra mujer o mujeres en ningún momento de su discurso. Llamó poderosamente la atención. Fíjense, mencionó femenino para hablar de empoderamiento tras el 8M. No le vimos demasiado convencido. Nos hubiera gustado que se refiriera al hecho de que Asturias es la comunidad autónoma con la mayor brecha salarial en el conjunto del Estado, o al empleo precarizado en los sectores más feminizados y a las medidas que piensa adoptar para abordar esos problemas. Pedimos que se luche de forma efectiva contra la brecha salarial y no solo con una ventanilla que recepciona denuncias pero que no tiene competencias en materia de empleo. Se necesitan, por tanto, más medios, más recursos y emplearlos de forma adecuada para dotar adecuadamente las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista también en nuestra comunidad autónoma. Y siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas, nosotros proponemos, y en línea también con lo que, después de mucho insistirles aquí y ustedes calificar ese discurso de buenista, se han visto obligados a hacer desde el Gobierno por la nueva Ley de Contratos del Sector Público mediante la inclusión de cláusulas sociales, por ejemplo, nosotros les pedimos que elaboren
y presenten aquí, antes del fin de esta legislatura, una estrategia de responsabilidad social para Asturias, que establezca un marco de referencia que impulse y facilite el desarrollo y consolidación de políticas de responsabilidad social y también que sirva como elemento de orientación y de apoyo a las empresas, a las administraciones públicas y a todas las organizaciones, con el fin último de avanzar hacia una economía también más competitiva, pero sostenible e integradora, para hacer más sostenible a la sociedad asturiana en definitiva. Y aquí nos estamos refiriendo al tejido económico y a un sector público sobre el que proponemos varias medidas en torno a las políticas de transparencia, sobre las que los tímidos avances que se han producido nos parecen del todo insuficientes. La ciudadanía tiene derecho a conocer todo lo relativo a la gestión de unos recursos públicos que se mantienen gracias al esfuerzo de toda la sociedad. Además, creemos que en el sector público es necesario evaluar qué aportan al interés general los medios de gestión indirectos frente a los beneficios que podría suponer el que fuera la propia Administración, la propia estructura de la Administración pública más garantista que se hiciera cargo de la gestión de servicios. En relación a empleo público, necesitamos que las políticas de empleo público se concreten. Esa oferta de empleo público para 2018 no hay unos plazos, no se están cumpliendo los plazos de ejecución de esa oferta de empleo público. Si se hace en la Administración General del Estado, no se hace de forma sistemática en Asturias, no sabemos por qué. Consideramos que es importante también que esa oferta para 2018, que aún no se ha convocado, contemple todas las plazas vacantes. Y, por ejemplo, en materia de políticas de personal, nos preocupa la insumisión del Gobierno asturiano para no convocar los concursos de provisión de puestos de trabajo en la Administración. Nos preocupa también que no se lleve a la negociación la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales. Igualmente, para abordar, por ejemplo, la aplicación de los derechos pendientes de cobro del segundo grado de la carrera profesional, una negociación que debe extenderse para corregir la discriminación de quienes, trabajando para la Administración asturiana mediante una relación laboral o interina, no perciben los complementos que les corresponderían. Hablamos también de los convenios de movilidad interadministrativa y también, finalmente, y en línea con una propuesta que traíamos el pasado febrero aquí, hablamos también de la incorporación de medidas de acción positiva para acabar con el techo de cristal en la Administración pública, que también se da. Miren, en el discurso de Javier Fernández tampoco habló de muchas otras cosas. No dijo nada de jóvenes, no habló de personas emigradas, no habló de autónomos, no habló de precarios, no habló de investigadores o investigadoras, no habló de I+D+I, no mencionó innovación, no habló de talento o retorno de talento, no habló de emprendedores, no habló de conectividad rural, no habló de telecomunicaciones, no habló de colaboración, no habló de responsabilidad social. Todo esto se lo dejó en el tintero, debe de ser que no es importante y no cree que sea un reto para Asturias en este momento. Miren, cuando el tejido industrial asturiano pasa por un momento tan delicado, y para eso tenemos los indicadores que mencionábamos antes, el Gobierno asturiano no puede seguir obviando el papel que la I+D+I debería tener en la creación de un tejido económico alternativo. La política actual de I+D+I tiene poco de estratégica y mucho de reparto de fondos, exclusivamente. Nosotros pedimos que se elabore un plan de ciencia y tecnología e innovación que sea integrador, que sea global. El presidente aquí solo lo mencionó en un momento para decir que lo habían presentado la semana pasada. Lo que se le olvidó decir era que no estaba terminado. Sería bueno que ustedes presentaran las cosas cuando se han terminado y, por lo menos, presentar un documento completo. La verdad es que fue un tanto bochornoso. Miren, sobre el plan de retorno de talento, aquel que en el año 2016 tuvo 0 solicitudes y que este año pasado ha dado solamente 2 ayudas de las 20 que tenía previstas, el otro día el presidente rechazaba los datos de los jóvenes que han abandonado Asturias, pero es que han sido 41.600 de entre 16 y 35 años desde el año 2008. Si eso no le parece importante y no le parece importante hablar de jóvenes, nos da una idea de en qué punto está el presidente del Gobierno, que tampoco ha cambiado mucho respecto al resto de la legislatura, pero su autocomplacencia nos preocupa. Miren, a los jóvenes que hemos expulsado, con su política de conectividad en materia turística, ustedes tampoco les permiten ni siquiera venir. Dificultan a esas personas emigradas mantener a un coste razonable los lazos familiares y afectivos con su tierra. Por una política que ha favorecido a un monopolio, el de Iberia, y ahora ustedes se ven con un problema que no saben cómo resolver. Así nos encontramos con un aeropuerto que no tendrá conexiones internacionales por primera vez en casi 30 años este próximo invierno. Le pedimos, insistimos, al Gobierno que actúe conforme al interés general y facilite esa conectividad
de acuerdo al interés de todas las personas y, sobre todo, teniendo en cuenta la demanda y los datos del aeropuerto de Asturias, fundamental. Y, finalmente, creo que es importante recordar también, no le oí hablar tampoco demasiado del mundo rural, sí que tuvo alguna afirmación respecto a demografía que llamó la atención. Miren, en materia de telecomunicaciones, ustedes han criticado la comisión de investigación de HIPAA. Yo les voy a decir al tiempo lo que ustedes estaban haciendo en materia de telecomunicaciones. El balance de las 2 legislaturas de Javier Fernández en despliegues de banda ancha por iniciativa del Principado es muy sencillo: 0. Y a día de hoy no tienen en el perfil del contratante nada publicado, ni en el de HIPAA ni en el del Principado. Podrían haberse dedicado a trabajar mientras tanto. Eso no lo han hecho. Por cierto, ayer conocíamos que la Fiscalía acusaba recibo del dictamen que se envió desde aquí de la Comisión de HIPAA y que habría diligencias de investigación. Sigan trabajando.